Buenos días, mi nombre es José Miguel Méndez Alonso y hoy te voy a dar a conocer el trabajo de tesis denominado Integración de IA generativa en programación orientada a objetos, estrategia para estimular el pensamiento crítico según la taxonomía de Bloom, alineado a la línea de investigación Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación, para acreditar la materia de tesis doctoral 2 del doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales, a cargo del asesor, el doctor Rigoberto Flores López. El trabajo se constituye en 5 capítulos: fundamentos de la investigación, marco teórico, metodología, análisis y discusión de resultados y finalmente conclusiones y recomendaciones. Dentro del capítulo 1 denominado Fundamentos de la investigación, encontramos el planteamiento del problema. Es importante mencionar que los alumnos que ingresan a la carrera de Ingeniería Informática inicialmente presentan dificultad en el pensamiento lógico y estructurado. De igual manera, presentan falta de comprensión de errores técnicos al momento de compilar en un lenguaje de programación orientado a objetos. Asimismo, presentan desconocimiento a la solución de problemas abstractos. Y esto pues genera dificultad para aplicar los conceptos teóricos en un contexto real o integrarlos de forma pragmática. Esto conlleva al alumno una frustración o adopción de un aprendizaje con enfoque mecanizado, sin comprensión del pensamiento. Lo anterior indica 3 preguntas de investigación. ¿Qué impacto tiene la IA generativa en el desarrollo del pensamiento crítico en aprendientes de nivel superior en Puebla para aprender un lenguaje de programación orientada a objetos? ¿Cómo estimula la IA generativa el pensamiento crítico para el aprendizaje de programación orientada a objetos en discentes de nivel superior? Existe un mayor desarrollo del pensamiento crítico en alumnos que emplean la IA generativa para aprender un lenguaje de programación orientado a objetos en relación a los que no la utilizan mediante la taxonomía de Bloom. Como hipótesis se establecieron 2. La primera, la integración de IA generativa permitirá desarrollar el pensamiento crítico en el aprendizaje de programación orientada a objetos de estudiantes de nivel superior a través de la taxonomía de Bloom. Los aprendientes de nivel superior que empleen IA generativa empleando la taxonomía de Bloom para aprender programación orientada a objetos desarrollarán un pensamiento crítico significativamente mayor que aquellos que no utilicen estas herramientas. A manera de justificación, es importante mencionar que las herramientas de IA generativa permiten la personalización del aprendizaje, de igual manera una adaptación individualizada en tiempo real, lo cual enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, además que permite reducir brechas de aprendizaje. Como objetivos, se establecen los objetivos generales que se presentan a continuación. El primero es evaluar el impacto de la integración de inteligencia artificial generativa en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes durante el aprendizaje de programación orientada a objetos, empleando como marco pedagógico a la taxonomía de Bloom. Determinar y analizar la influencia del uso de inteligencia artificial generativa en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de nivel superior para aprender un lenguaje de programación orientado a objetos, basado en la taxonomía de Bloom. Como objetivos específicos se establecieron los siguientes: identificar los niveles de pensamiento crítico de los estudiantes según la taxonomía de Bloom antes de la implementación de la IA generativa, examinar el estilo de aprendizaje de cada discente considerando el uso del cuestionario de Joni y Alonso de estilos de aprendizaje, esto a fin de clasificar a los aprendientes en activo, reflexivo, teórico y pragmático, implementar herramientas de inteligencia artificial generativa para apoyar el aprendizaje de programación orientada a objetos, adaptadas a los distintos niveles cognitivos de los aprendientes. Analizar el impacto del uso de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de programación orientada a objetos en un entorno real, utilizando la taxonomía de Bloom como marco de orientación. Examinar cómo la inteligencia artificial generativa influye en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de programación orientada a objetos en un contexto de aprendizaje real bajo la taxonomía de Bloom. Como marco teórico se integran diferentes ejes de la investigación. Una de ellas es la inteligencia artificial generativa aplicada a la educación. La investigación se sustenta en los aportes de diversos autores como León, Alonso, Ramírez y Zarza,
quienes abordan el potencial de la inteligencia artificial generativa a fin de personalizar el aprendizaje, automatizar procesos educativos y generar contenido académica de manera innovadora. La taxonomía de Bloom es un estudio que permite tomar como base los planteamientos de Benjamin Bloom, así como los aportes de Biggs, Collis y Marzano, quienes explican la organización jerárquica de los procesos cognitivos y el desarrollo de habilidades complejas de aprendizaje. Como ejes de la investigación, pues tenemos la investigación fundamentada del pensamiento crítico en trabajos de Ennis, González, Castro y Rodríguez, quienes analizan el pensamiento crítico como una habilidad cognitiva orientada al análisis, evaluación y toma de decisiones de manera argumentada. La programación orientada a objetos y el pensamiento computacional de igual manera constituye un eje de la investigación. Para esto se consideran diferentes aportes de Jaramillo, Joyanes y Bernal, quienes abordan los fundamentos de la programación y el pensamiento algorítmico y la abstracción computacional. Como conceptos claves, de igual manera, se integra lo que es la inteligencia artificial generativa. Es una tecnología que se basa en modelos computacionales que permiten generar elementos textuales, imágenes o códigos que facilitan el aprendizaje de manera automática en tiempo real. El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que permite analizar, evaluar y cuestionar información para tomar decisiones fundamentadas y argumentadas con un conocimiento duradero. La taxonomía de Bloom es un modelo jerárquico que organiza habilidades cognitivas desde diferentes niveles básicos hasta procesos complejos de creación y evaluación, mientras que la programación orientada a objetos es un paradigma o modelo de programación que, como su nombre lo indica, se basa en objetos, clases, encapsulamiento, herencia y polimorfismo de manera abstracta. Dentro del capítulo 3 encontramos la metodología. Aquí encontramos el uso de un paradigma de investigación mixto, es decir, generamos un elemento cuantitativo y cualitativo. De igual manera, dentro de los diferentes tipos de investigación, para la parte cuantitativa se utiliza un elemento cuasi experimental de grupos equivalentes, mientras que para la parte cualitativa se utiliza la teoría fundamentada. Dentro de la población sujetos, muestra y muestreo, inicialmente se consideró una población total de 150 estudiantes, donde para definir el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de confianza de 95% con un grado de error del 5, dando un total de 108 aprendientes, mismos que fueron considerados como sujetos de estudio. Para la parte cuantitativa se utilizó un muestreo no probabilístico por cuotas, mientras que para la parte cualitativa se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional por criterios. Como parte de los instrumentos de evaluación se utilizaron elementos cuantitativos y cualitativos. Se utilizó el cuestionario de Honey y Alonso de estilos de aprendizaje, de igual manera el Cornell Critical Thinking Test Level Z, el modelo de aceptación tecnológica o comúnmente denominado TAM, y un cuestionario de percepción de integración de IA generativa. Por contraparte, para el elemento cualitativo se utilizó una entrevista no estructurada focalizada. Es importante mencionar que los instrumentos que aquí se mencionan fueron validados por juicios de expertos. Como método de análisis de datos, para la parte cuantitativa se utilizó lo que fue chi-cuadrada. Este permite realizar un análisis de instrumentos de tipo Likert utilizando la herramienta de SPSS. Por contraparte, para el elemento de análisis de entrevistas no estructuradas focalizadas se utilizó Atlas-T. Dentro del capítulo 4 denominado Análisis y discusión de resultados, podemos identificar en la siguiente ilustración un gráfico en la izquierda en el cual permite identificar el promedio de aprendizaje considerando el instrumento de verificación que se ilustra en la tabla de la derecha. Aquí podemos identificar que el aprendizaje de mayor predominancia pues es el aprendizaje pragmático. Como elemento secundario pues podemos observar que existe el aprendizaje teórico. Otro de los elementos de análisis de resultados cuantitativos pues fue el gráfico de promedio de resultados del pre y del post test del Cornell Critical Thinking Test Level Z. Aquí podemos identificar en el gráfico de la izquierda que tenemos dos grupos, el experimental y el de control. El experimental inició con un conocimiento promedio de 39.54, mientras que el de control es de 41.93. Posteriormente, tras aplicar diferentes herramientas de IA generativa en el grupo experimental, podemos identificar
que como elemento posterior dio como resultado un promedio de 51.17 en dicho grupo, mientras que en el grupo de control se obtuvo 43.24. Podemos evidenciar que existe una mejora significativa en el grupo que se integraron herramientas de inteligencia artificial generativa durante su aprendizaje de un lenguaje de programación orientado a objetos. Asimismo, podemos identificar en la siguiente ilustración el modelo de aceptación tecnológica comúnmente denominado TAM, y del lado derecho podemos verificar la tabla de interpretación de dicho modelo, donde la utilidad percibida y la facilidad de uso oscilan arriba del 22%, lo cual indica un nivel de percepción alta con base en la interpretación del modelo. De igual manera, aquí podemos identificar un gráfico de moda de las respuestas en escalas tipo Likert, esto de un cuestionario de percepción de IA generativa, donde podemos identificar en el eje de las Y que oscila una numeración de 1 a 5, donde 1 significa que están totalmente en desacuerdo y 5 significa que están totalmente de acuerdo, por lo cual podemos identificar que la IA generativa tuvo un impacto positivo en los aprendientes. Dentro del análisis de resultados cualitativos a las entrevistas no estructuradas focalizadas, podemos identificar que el impacto global de la IA generativa en el aprendizaje de los alumnos los ayudó a considerar elementos importantes en sus proyectos. De igual manera, permitió el acceso ágil a la información, lo cual motiva su aprendizaje, desarrolla su pensamiento crítico y promueve un aprendizaje autónomo y más profundo. De igual manera, pues permite agilizar las tareas y procesos de estos de una manera autónoma en la toma de decisiones. Es importante mencionar que la IA generativa en el pensamiento crítico de los aprendientes propicia expandir el conocimiento en ellos, posibilita mejorar la argumentación, realiza una evaluación crítica, permitiendo comparar información y otorgando mayor seguridad en los mismos al momento de programar. Esto genera una comprensión más profunda y mejora el pensamiento y la toma de decisiones, fortaleciendo principalmente su comprensión crítica. Como discusión de resultados, podemos especificar que dentro del cuestionario de Honey y Alonso de estilos de aprendizaje, como se pudo apreciar en los gráficos anteriormente presentados, el elemento de aprendizaje de mayor predominancia pues fue el pragmático, mientras que como elemento secundario pues se pudo visualizar el aprendizaje teórico, por lo cual se puede considerar una integración de un perfil mixto con inclinación hacia la aplicación pragmática del conocimiento. Dentro del Cornell Critical Thinking Text Level Z, se puede mencionar que los hallazgos coinciden con lo que planteó León en 2025, el cual indicaba que la inteligencia artificial pues, posee un potencial importante para transformar los procesos educativos, mejorar la productividad de enseñanza y sobre todo promover un aprendizaje autorregulado y duradero. De igual manera, la personalización de contenidos y la provisión de retroalimentación oportuna, tal como lo señala Guzmán en 2023 y Zarza particularmente en 2022. El modelo de aceptación tecnológica con base a los hallazgos coincide a lo que mencionó Calles en 2024, quien señalaba que la adopción tecnológica está determinada principalmente por la percepción de utilidad y la facilidad de uso de la misma. Es importante mencionar que dentro del cuestionario de percepción de integración de IA generativa, se coincide con lo que mencionaba Cabrera en 2025, donde un cuestionario permite medir a las personas cómo éstas perciben, interpretan y evalúan la integración de herramientas de IA generativa en el aprendizaje de un contexto específico. Asimismo, dentro de la discusión de resultados, podemos indicar que la entrevista no estructurada focalizada permite identificar diferentes percepciones, comentarios y experiencias de los aprendientes con base al uso de la inteligencia artificial generativa orientada en su proceso de aprendizaje de un lenguaje de programación orientada a objetos, donde sí tiene influencia en el desarrollo de su pensamiento crítico en concordancia con la taxonomía de Bloom, tal como lo señaló Sandoval en 2002. Dentro del capítulo 5 tenemos las conclusiones y recomendaciones. Es importante mencionar que con base a los hallazgos que se obtuvieron en la investigación, se puede mencionar que el impacto de la IA generativa en el aprendizaje de programación orientada a objetos tiene un impacto significativo en los aprendientes, empleando como marco pedagógico a la taxonomía de Bloom. De igual manera, es importante mencionar que se cumplieron los objetivos tanto generales y específicos que se establecieron en el objeto de estudio. Con base a los hallazgos generados en la presente investigación,
se puede dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y se puede afirmar un impacto positivo y significativo de la IA generativa en el pensamiento crítico de los aprendientes, particularmente en la carrera de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Puebla, en su aprendizaje de programación orientada a objetos. De igual manera, se aplicó una hipótesis de chi cuadrada, donde se obtuvo un valor de 15.791, superando el valor crítico, el cual era de 15.507, con un nivel de confianza del 95% y 8 grados de libertad, el cual especifica la existencia de una diferencia estadísticamente significativa entre las variables de estudio, por lo cual se puede concluir que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, se aplicó un alfa de coeficiente de Cronbach a los cuestionarios utilizados, en el cual se obtuvo un valor de 0.91, lo cual indica que existe una alta consistencia entre los ítems de los instrumentos que se aplicaron, y esto pues genera confiabilidad y se puede hacer mención que se mide de manera adecuada los diferentes constructos de percepción de IA generativa de utilidad en el pensamiento crítico. Finalmente, puedo concluir que los resultados pueden afirmar que la inteligencia artificial generativa tiene un impacto positivo y que no solo es aceptada por los estudiantes, sino que es importante como una herramienta de apoyo tecnológico y técnico que permite posicionarse como un facilitador en el pensamiento crítico, en el aprendizaje de la programación orientada a objetos. Y como recomendaciones podría establecer 3 elementos. El primero es aplicar el cuestionario de Honey y Alonso de estilos de aprendizaje a fin de identificar el estilo de aprendizaje predominante dentro de los grupos de estudiantes, esto a fin de no compartir el conocimiento solo con un grupo reducido de aprendientes. Asimismo, el fortalecer la formación del profesorado en el uso pedagógico de la IA generativa y sobre todo con un sentido ético. Y finalmente recomendaría aplicar o replicar este estudio en otros contextos educativos o áreas del conocimiento como lo son bases de datos, sistemas difusos inteligentes, computación en la nube, desarrollo web, entre otros. Por su atención, muchas gracias.